para que Gerardo me ayude. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, el versículo 15. Del 15 hasta el final. Génesis capítulo 2, desde el 15 hasta el final. Ya en este punto el Señor ha formado a Adán. Todavía no aparece Eva. Y hay una gran diferencia. Una cosa es creación y otra cosa es formar. Entonces el Señor ya ha formado a Adán. Y entonces dice así, versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás gratuitamente comer, dice aquí. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave del cielo y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y trájola al hombre, y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su esposa, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Esta muchacha nos preguntó, hizo como unas 2 o 3 preguntas. Estoy recordando esta. Ella nos dijo: ¿y qué hubiera pasado si Eva toma voluntariamente ella misma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sin intervención de Satanás. Sin intervención de Satanás. Buena pregunta, ¿va? Y yo, honestamente, yo no sé qué contesté. Bueno, ahí están los audios, pero no me sentí cómodo con lo que le dije. Francamente lo digo. Yo soy libre, yo puedo expresar mi falta de conocimiento por un lado y de revelación, por eso lo estoy retomando. Están en los audios, ahí ustedes los van a escuchar y ahí van a escuchar lo que yo le dije. Traté de adornarlo y creo que no está tan mal lo que dije, pero sí me quedé porque nunca lo había visto así. Entonces, dije cosas como, por ejemplo, que ahí donde ella fue que se confundió. Dije cosas como, por ejemplo, que el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal como tal no es un problema. El problema es que Jehová no les daba de ese fruto porque tenía que ser preparados ellos para poder recibir. Así dije, por eso es que le digo que me tienen que corregir. Ellos, Adán y Eva, tenían que ser preparados. Entonces yo puse mi ejemplo, que cuando yo
Dios me permite a mí nacer de nuevo, yo estoy muy chiquitico. Pero conforme pasa el tiempo y las revelaciones y todo lo que ha significado estos casi 30 años, a mí me permite en este momento conocer que el bien y el mal que hay en mí no me pertenece a mí, ¿verdad? El bien, ese le pertenece a las obras preparadas en Jesucristo para que yo las use. Y el mal, el conocimiento que Dios me pone después de nacer de nuevo, me permite a mí tener temor a Dios y valorar la salvación, ¿verdad? Y también les dije que pues se me olvidó lo que... Pero no es cierto que hay otro árbol que es el árbol de la vida. Sí. O sea, en el huerto hay dos árboles. El de que no deben comer y el árbol de la vida. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. El tema es que yo le dije, ya me había acordado, ya se me volvió a olvidar. No. Lo siento. No, tranquilo. El tema es que yo les dije a ellos que todo lo que, ya me acordé, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Era bueno. Correcto. Y Él permitió que la serpiente tomara del fruto con su mano y se lo diera a Eva. Y entonces yo le dije a ella, y me lo saqué de la manga, pues, tengo que ser honesto, ¿verdad? ¿Para qué voy a mentir? De que cuando Satanás tiene el fruto, él contamina con su mano ese fruto y se lo da a Eva. No lo dice en la palabra en ningún lado. Nada más dice que el pecado entró. Gracias. Entonces, ¿por qué digo que lo contamina? Porque este Satanás, mete su esencia en ese fruto. Y cuando Eva se lo come, se come el fruto del conocimiento del bien y el mal, pero también se come lo que Satanás quiere que se coma, que es su misma semilla, ¿verdad? Y después, Adán no está presente y Adán no conversa con la serpiente, pero Eva se lo da. Sí, cariño, aquí dice que Eva, en el 6 dice, tomó de su fruto y comió. Eva. No que Adán se lo da. No que la serpiente se lo da. ¿Ah? Y Sino que dice, ella toma el fruto. y dio también a su marido, el cual comió así. ¿A dónde dicen? En el 6. En el 6 del chess. Porque yo nunca he escuchado Y vino la mujer. Dice. gente le da. No, la convence. Sí, pero Y ella cuando toma- vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Sí. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, ella fue y lo tomó. Sí, y además, pero sí Satanás la engañó, la convenció. Sí, la convenció. Es que el pecado no es, el pecado es original de Satanás, no es original de Dios. Ajá. Pero yo siento Sí, Pero el porque pecado se origina donde ella toma la decisión de, o sea, de obedecer lo que vos decís, robar, matar, ser deshonesto, adulterar, esos son resultados del pecado, no son el pecado en sí. Correcto. ¿Ok? El pecado en sí es desobedecer la orden. Así de sencillo, nada más. No tenía por qué comer del árbol. Ajá, sí. Y eso estaba bien claro. del bien y El del día que coman, mueren, punto. ¿Sí? Si comieren, morirán. Ahora, si Adán come, ¿qué pasa si Adán no hubiera comido? Pero eso es un supuesto. Sí, es más o menos lo que ella Lo me mismo. pregunta. Correcto. Sí. Él le hubiera dicho, de ahí María Elena. ¿Por qué no Ve. comes?
o sea, ¿cómo es? Ya usted cantó Viajera, la veo no sé cuándo, pero ya usted ya murió. Yo me quedo aquí quieto. No, inclusive... No, pero el problema es que cuando Eva comió, dicen, y no, qué carga, no me morí. Pero es que no dice ahí. Bueno, sí, pero Eso es, digamos, esas son las cosas que Son uno inventa. conjeturas. Esas son las cosas que uno inventa. ¿Verdad? Lo que sí está claro es que Dios hizo ese árbol. Y sí, lo- cariño, y pero lo- vea y eso dónde es bueno. dice. Pero vea dónde dice. Y dio también a su marido, ni siquiera tuvo que convencerlo. Es que él lo vio con sus propios ojos. Y sí, no murió. No, Sigamos no. la fiesta. No. El cual Usted comió no puede- así como ella. sí, pero usted no puede asumir de que él dijo, no le pasó nada y yo también voy a comer. Sí, porque no sabemos qué pensó. Sí, correcto. Solo que sé que lo comió. Le gustó, lo vio bonito. El tema es que yo le Bueno, dije, él no, ella. el tema es que yo le dije a ella, aunque la Biblia no lo dice, pero uno puede hacer una traspolación. Sí, Uno puede sacar como conclusión, una transferencia. ¿verdad? No lo estoy inventando, no lo dice la Biblia, pero uno puede concluir, aunque no lo dice la Biblia, uno puede concluir que ahí está. ¿Qué es lo que quiero decir? Pero Perdón. decime una cosa, porque Dios todo lo sabe. Sí. Y si vamos más allá de uno dice, y creó ese árbol del bien y del mal, y les hizo esa advertencia, que hasta hoy a usted le dicen, no haga tal cosa, y lo primero que hace, como cuando le dicen a un chiquito, no puedes hacer tal cosa, y Ajá. aquella cosa es, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, él crea el árbol del bien y del mal, y les dice que no pueden comer. No, le dice a él. A él. No es Ah, a O sea, Eva, la no, Eva no información, estaba. la información, Adán tenía que pasársela a Eva. Ajá. Que posiblemente sí se la Y pasa. sí se la pasa. Porque ella Teléfono dice, chocho. Pero ella más bien trata de defender y dice que no se debe tocar. Ajá. Más bien Ni ella siquiera enreda el concepto. Y enreda el árbol. Porque dice, el del árbol que está en medio. Y ese era el de la vida, ¿no? De seguro, pero ella se refirió a localización, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios en el 3, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y ese ni le tocaréis para que no muráis es como tal vez sí, tal vez no, Sí. ¿verdad? El tiempo. Pero ese es el del conocimiento del bien y del mal. No, el del medio. ¿Y ese cuál es? El de la vida. Es que hay dos árboles. No sabemos. Del árbol de la vida. No, el árbol de la vida se menciona más adelante, que él los echó para que no comieran del árbol de la vida. Entonces hay 3, pongamos, porque ese dice que está en medio. no hay 3. Solo dos, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol Posiblemente hay más árboles porque él crió un montón de hierba. No, sí hay más árboles, porque Pero- pero Dios específicamente les dice, de ese no pueden comer, cómanse Ajá. de todos los que quieran, pero de ese. no pueden comer. Pero Dios sabía que iban a comer, ¿verdad? Sí. Dios sabía que estaban desnudos, Dios sabía que estaban escondidos, Dios sabía todo eso. Sí. Como sabe de nosotros todo, pero Sí. necesita que nosotros demos ese paso. Ujú. Vean lo que también le dije a ella, que en algún momento yo lo he mencionado. No lo dice la Biblia, pero podemos concluir que es como que lo dijera la Biblia. Adán y Eva, antes de que el pecado entrara, ellos eran santos, puros, perfectos, ¿verdad? Sin pecado. Tenían perfecta comunión con O sea, Dios. no había conocimiento de bien y del mal, No, eran nada. solamente inocentes en lo que Dios había Nada más creado lo que en sí, ellos. ¿verdad? Sí. Se comunicaban perfectamente Y con Dios. después de que entró el pecado, ¿verdad? Entonces, entra el pecado. Entonces, como entra el pecado, o sea, como entra Satanás, ya el hombre no puede convivir a la par de Dios porque Dios no va a poder, Dios no va El a pecado permitir no. que Satanás esté ahí a la par de él. Entonces los echa fuera.
Y nosotros nacemos ahí, en ese punto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros no tuvimos la oportunidad que tuvieron Adán y Eva de nacer en santidad. No, eso es un hecho. Sí, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero podemos traspolar que sí lo dice, de alguna manera. Cuando Él les pregunta, cuando Dios les pregunta, Sí, ¿qué hacer? pero perdón. Cuando Dios me rescata a mí en el año 95 y me quita el pecado, yo paso a tener el mismo estatus de Adán Recupera, antes de el pecado. correcto. ¿Verdad? Porque ese, Pasas a la posesión ¿De Adán? porque ese Sí. es como el anhelo de No, Eso es. no lo dice. No, Eso es el evangelio. Sí, no lo dice, pero ahí está. Es que eso es el evangelio. Ajá. Es llevar a la humanidad a la posesión de Adán. ¿Sí? otra vez Antes del pecado. Del Edén, de estar Edén? otra vez en el Edén. Si antes de que entrara Satanás. Ujú. Y no es cierto que uno el ser humano, aun cuando no conoce de Dios ni nada, tiene como eso dentro, ¿verdad? Ese anhelo. Esa necesidad sin saber, ¿verdad? Y que lo llena con un montón de cosas, pero esa es la necesidad de volver al estado de santidad que tenía en el huerto. Ujú. O volver a esa comunión. O con volver Dios. al cielo, como dice Volver Robert, al ¿verdad? cielo. Regresar al cielo, regresar al El cielo. ser humano, yo creo que se le queda eso, de hecho, Claro. ya de por sí cuando Dios lo forma, Ujú. se le queda. Cosas que son, digamos, que son verdad, pero que en lo que leímos no lo dice, es que, pero lo dice en el capítulo 1, dice, todo lo que Jehová hacía era bueno. Ajá. Entonces, si él hizo el árbol del conocimiento del bien y el mal, es que era bueno. ¿Sí? Si él permitió que el pecado, por medio de ese diálogo que tiene Satanás con Eva, entre la esencia de Satanás en la humanidad, entonces es bueno. Si Dios lo permitió es porque es bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí yo tengo un audio donde yo hablo por qué Dios permitió que el pecado entrara, que es una gran bendición, ¿verdad? Lo digo así en dos frases. Esto es muy controversial lo que voy a decir, pero para mí, en el momento que Dios hace a Adán y Eva, antes de eso hay humanidad. Sí, ahora le digo por qué yo... creo. ¿Por qué? En el huerto, No, Fuera. en la tierra hay humanidad. ya Dios había creado otras personas. Hay humanidad. Entonces, Dios permite que esta situación terrible le pase a Adán y Eva para que Adán y Eva, sufriendo la pérdida de su santidad, tengan una gran motivación para salir a predicar, porque Jehová los manda a predicar, ¿verdad? Porque le dice, id y labrad la tierra, eso es predicar. Porque Adán sale del huerto, ¿va? A predicar. ¿A quién le va a predicar a Adán? Sí, aquí. Sí, por eso. No, le va a predicar a la humanidad que hay. Vea la humanidad que hay. Génesis 1. A los gigantes. No, Génesis 1. Vea la humanidad que hay. Génesis 1, 20. Dice Génesis 1, aquí 26. Génesis 1, 26. Dice, Entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, ¿verdad? Hagamos al hombre, hagamos, criatura. Dice el 27, y creó, criatura, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios crió la humanidad? En el Génesis 1.
que él dijo en el 26 que los iba a crear a imagen y a la semejanza de ellos. Pero en el 27, cuando los crió, solamente los hizo a imagen. Faltó la semejanza. En el 2, ya no usa la palabra creó, Sino formar. sino que formó. Formó. Quiere decir que formó, que tenía un propósito, Adán tenía un propósito. Y él lo formó conforme a ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Adán y Eva son los primeros pastores. ¿Pastores de qué? De esa humanidad. Para mí, Cuando dice hagamos, No. ¿de cuál humanidad? Yo no veo ahí ninguna humanidad. no. En el Génesis 2, 27. sí, en Génesis 1, 1:27. son criaturas. Son humanos, seres humanos que No. se parecen. No, en el 26 es a imagen y semejanza. Y en el 27 solamente a imagen. Solamente ¿Cuál es imagen. la diferencia? Falta la semejanza. Imagen es Sí, ¿cuál es? que formológicamente se Ajá. parece Sí, yo puedo tener una El imagen, fenotipo, el una, fenotipo. una imagen de una máquina, pero no es la máquina. sí, Ah. podría ser Yo, Podría ok, también eso, sí. semejante. Pero ¿Cómo ya la sería? semejanza Igual. es ya cuando Igual. está. O sea, Ya usted está. logra hacer la máquina igual a esa otra máquina. Eso es Igual semejante. a la imagen que tiene. A la imagen que tiene y a la que se imaginó. Sí, entonces, en el 2 dice en el versículo Génesis 2, estoy perdido, man. ¿Dónde está? En el 8. ¿Ah? Que puso al hombre que había formado en el Edén. Antes de eso. Y le da la orden de que llenar la tierra, multiplique. En el 7 dice, Sí. entonces Jehová los formó al hombre Entonces dice, del polvo de la tierra. formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. No me arruine, ya que estás. En Génesis 1 No, pero no me está arruinando. no dice cómo los hizo a imagen. En cambio aquí sí dice, usó como recurso, o sea, ¿cómo es? Que ya Material, lo usó el polvo de la tierra. Sí, antes lo tenía seguro en su. Sí, era un plan. Sí, lo tenía en su. No, en Génesis 1 realmente él los crea. Sí, lo que pasa es que A imagen y semejanza. No, o sea, a imagen. no es un plan, hagamos al hombre a nuestra imagen. sí, pero el 27 dice, y creó Ah, sí. Ahí Dios ya. al hombre. Ahí ya, A su ya le imagen. dio Sí, la forma. ya lo creó. O sea, Ajá. hay humanidad. Sí o sí hay humanidad. Ajá. Y en el 2, él hace un ser humano, o sea, no hace, él forma de la tierra un ser humano. ¿De dónde coge él la tierra? No dice. No podemos asumir que la coge del planeta Tierra, no podemos. Y es que de la tierra roja, dice aquí. Sí, ¿Ah? sino, De la tierra roja. sí. Bueno, no, aquí no. Insufló en sus narices. Aquí no aliento dice de de la tierra roja, del polvo de la tierra, dice nada. más. Aquí dice de la ¿Verdad? tierra Entonces, es claro que Adán tiene un plus conforme a la tiene un plus diferente a la humanidad, roja. Claro. Con respecto a la humanidad. con respecto a la humanidad. Entonces, en algún audio yo digo que esta serpiente dijo, pero yo soy dueño, o sea, aquí en la tierra tengo un montón de seres humanos. Yo los tengo, pero ahora hay uno que se parece a esos, pero que es diferente. Yo quiero ese también. Estoy
estoy poniéndome en los zapatos de Satanás, ¿verdad? Es como decir que antes de que Dios creara al hombre y el Edén ya había creado otro, Había una otro humanidad, lugar, pero no otro lugar, no otra es. humanidad. Hay humanidad, pero no dentro del huerto. No, por eso. Había creado otro lugar con otra gente. En el resto de la tierra. Sí, Y él separa, dentro de la tierra, separa un lugar y le dice el huerto del Edén. el Edén. Y él coge, Como José. sí, él coge ese Adán, lo forma y dice que lo lleva al huerto. Pero a la otra humanidad también la había creado. No, es que hay una gran diferencia. Pero ¿cómo La es? otra humanidad es criada Por Dios. por Dios Son criaturas. y Adán es formado. Ajá, exacto. Adán fue creado y también formado. Como lo de la vasija. No, fue formado. Fue creado primero. No, dice formó. En el Pero 7. primero Mari, dice que creó. Mari, en el 2:7. En el 2.7 dice, entonces Jehová Creó. formó al hombre Ajá. Pero antes no del dice que polvo los de la creó. tierra. No, en el 2:7 solamente lo formó. Voy a mandarle un mensaje a Ortega. Es que aquí vea, Ortega, dice. está bien, vaya. Y dice, y creó al hombre, y dice el 27 aquí, y creó al hombre a su imagen, a imagen de él, de Elohim, lo creó, macho y hembra los creó. Ese es en el 1. ¿Sí? Esa es la humanidad. Seres humanos, criaturas. Sí, porque dice, pero dice al hombre, o sea, bueno, al hombre refiriéndose en genérico, el hombre, Ajá. en genérico. Vea el plus que tiene Adán. Dice, del polvo de la tierra, dice, alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. O sea, era totalmente diferente a esta humanidad. ¿Y cómo será Dice- ese tiempo? Dios mío. Dice, y 2:8, y había el Señor Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, el tema es que, volviendo a las caballadas que yo digo de vez en cuando, ¿verdad? Que esta muchacha me pregunta a mí, ¿y qué hubiera pasado si Eva va de ella, por ella misma, va y coge del fruto del bien y del mal? ¿Qué hubiera pasado? Entonces ahí fue donde yo no supe contestar. Y entre las tonteras que le dije, Pero se podía que de ella, sin que la tentaran, sin que estuviera dentro de ella el pecado, la semilla, podría pensar en desobedecer por ella. Si estuviera dentro de ella el... pero es que ellos, Pero todo fue un plan de Dios. ellos andaban libremente por todos lados. Ella pudo haber dicho, mira, lo pudo haber hecho. A ver, Pero era desobediente. ahora, nosotros como nacidos de nuevo, ¿verdad? Ya Dios nos permite a nosotros comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué crees? Ya comemos y no nos afecta. Pero No, el es que no, conocimiento. lo hacemos por herencia. A ver, sí, tenés razón, somos conscientes de que en nosotros ya manejamos El el bien. resultado de haber que hizo comido Dios, sí, el conocimiento sí. del bien y del mal. Exacto, ajá. Pero ya no nos afecta porque está en nosotros bien revelado que lo bueno de nosotros no nos pertenece, es lo bueno de Jesucristo. Y que lo malo que nosotros heredamos ya no nos afecta negativamente, porque más bien al conocer lo malo nos damos cuenta que conocemos el pecado y más bien valoramos la salvación y más bien corremos temerosos
a estar con Jesucristo. O sea, ya es un plus conocer el bien y el mal, Es que- después de nacer de nuevo. La santidad del Antiguo Testamento era una comunión íntima. La comunión íntima que tenía Adán y Eva con el Señor era, o sea, me imagino que no necesitaban ni hablarse, Ujú. Ajá. una comunión íntima. Perfecto. Y la santidad que tenemos ahora es una comunión solamente por los méritos de Cristo. Ujú. Solo a través de Cristo. Ujú. Sí, Sí. correcto. Hay una diferencia. Así de sencillo. Sí. Bueno, ya Sí, les porque digo, tenemos el conocimiento del bien y del mal. no sé, Siempre va a ser eso. tengo que orar al Señor para que el Señor me dé una respuesta, o algún hermano me dé esa respuesta. ¿Qué hubiera pasado Sí, Eva. si Eva toma del, Es que tomar de ese fruto, come del fruto del conocimiento pero es del que bien y el tomar mal? de ese fruto en ese momento era desobedecer. Era muerte, segura. Sí, y era desobedecer un mandato de Dios. Ah, Y ahí está la eso, clave. Tener en cuenta, Ahí está la clave. O sea, ella tenía presente cuando pasaba por ahí, dice, Mima, o sea, mi marido me dijo que de eso no se puede comer. Entonces se iba para allá. ¿Va? Se iba para allá. Por eso es que ella dice, ni lo tocaréis. Ni lo tocaréis. Porque cuando ella más bien llegaba al dice árbol. algo que Dios no había dicho. ¿Ah? Eso lo agregó ella. Ella lo agregó. De su propio No, estoy de peculio. acuerdo. Pero eso porque- da. Por ese susto, por esa cosa. Pero eso, que ella quería da, tocar. pero da la luz de que ella cuando andaba ahí en el huerto dice, uy, Ese ni siquiera lo voy a esto es tocar. tan terrible que ni siquiera hay que tocarlo. Ni siquiera lo voy a tocar. Porque Mima, o sea, mi marido, me dijo claramente. Ahí está la respuesta, que ella no iba a comer de ese árbol voluntariamente. no iba a comer voluntad. Ella come de ese árbol porque Inducida. porque la serpiente la Sí. empuja. Bueno, ahí está la respuesta. Sí, tentada. ¿Por qué? ¿Cuál es la señal de que ahí está la respuesta? Que ella le dice a la serpiente, nos dijo que ni lo tocáramos. Porque, ¿qué pasa? Porque cuando ella pasaba por ahí, ella decía, uy, qué susto, esta cosa ni siquiera tengo que tocarlo. Y Satanás le dio la estocada final, no moriréis. Mentira, no moriréis. Ella no entendió qué tipo de muerte se refería. Sí, ¿no? Y dice, no moriréis. Bueno, Entonces, es cierto y que dice, no sino que moriréis. sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, demasiado tentador. Sí. Sí. La convención. El tema aquí ahora es que voy a parar este audio ve aquí. el conocimiento que tenía Satanás sobre cuál era el resultado. Claro, Porque ya Claro. han estado. Sí, él cerca de sabía. Dios. él sabía. Él sabía cuál era el resultado. Claro. ¿Por qué? Porque era el ángel divino. El ángel principal, después de Dios, era el capataz. Y era el anhelo de él. Sí, Entonces dice, aquí lo cumplo No. por medio de él. Y es el pecado original de él. Ujú. Se halló maldad, dice la palabra. Se halló iniquidad Exacto. en él. Voy a parar este audio aquí y hago Y la otro. iniquidad